Hola, mi nombre es Andrés Mesmer y soy el editor general de la Revista Evangélica de Teología. Y hoy tengo el placer de hablar con el doctor Ian Atkinson. Ian nos acaba de enviar, y bueno, acabamos de publicar este artículo de Ian Atkinson que se llama En la tierra de mi cautiverio, el uso de Patricio de Irlanda en la versión Vetus Latina de Jeremías. Y hoy, ahora os voy a enseñar un poco del artículo. Eh, Es un artículo de unos 10 páginas que abarca, bueno, básicamente es el título bien escrito, hablando de la relación entre Patricio y su uso de Jeremías y cómo Patricio trabajaba con el latín antes de la Vulgata, se llama la Vetus Latina. Así que tiene varias secciones, está hablando de las obras que tenemos de Patricio, hablando un poco de este tema que tenemos en las escrituras, del exilio y éxodo y cómo Patricio lo utiliza. Y aquí tenemos la parte, bueno, no quiero llamarlo la parte importante, pero la gran aportación del artículo es cómo Patricio está usando estos temas, sobre todo los de Jeremías, en sus propios escritos, con una tabla al final que ayuda mucho a resumir el uso de Jeremías en Patricio. Así que, Ian, que yo sepa, bueno, hay muy poco escrito sobre Patricio, en español por lo menos, muy poco escrito sobre él. Y hay menos aún escrito sobre su uso de Jeremías y cómo lo ha incorporado a su propia vida. Así que cuéntanos un poco por qué escribiste ese artículo. Sí, es una buena pregunta porque en inglés no hay mucho tampoco, en español que yo sepa ninguno, en este tema en concreto. Pues básicamente hace varios años en el seminario tuve un profesor de historia de la iglesia que concretamente él escribió un libro sobre Patricio y que me gustó mucho el libro. Michael Haken es el autor. Y él, en un nivel muy superficial, digamos, describe un poco su uso, su teología en cuanto a la Trinidad, en cuanto a misiones y escatología. Entonces, él, que yo vea en cuanto a la literatura sobre Patricio, es uno de los pocos que profundiza en el uso, o sea, en la teología de Patricio, no solo su vida, sus escritos y tal, sino la teología y cómo muestra sus escritos. Su entendimiento de ese tema tan importante, ¿no? Entonces, leyendo los escritos yo por mi cuenta, pues estaba bastante impresionado en la cantidad de escritura que suelta en todo lo... Cada dos frases hay un versículo, una citación, una frase bíblica y está llena, llena, llena su carta y su confesios, la confesión de material bíblico, ¿no? Entonces, quería ver un poco por dónde iba su influencia, digamos, y su uso de los textos bíblicos y las citaciones bíblicas en sus escritos. Y pues estaba cautivado con el tema y no podía dejar de pensar en cómo relacionaba varios temas. Y lo que sí saltaba de la página, digamos, fue su uso de Jeremías. Por eso pensé en este artículo y cómo se situaba él dentro de lo mismo, se entendía con Jeremías como profeta y también la situación que describía el profeta, súper interesante. Entonces quería poner mis pensamientos un poco dentro de algunas páginas cortas y de ahí surgió el artículo. Mm. Y, o sea, antes de leer este artículo del doctor Michael Haken, ¿ya tenías algún interés en Jeremías o la iglesia patrística? ¿O esto fue algo muy puntual que te picó, que querías saber más? ¿O qué fue tu relación con Patricio antes de este artículo del doctor Haken? No, nada, solo por interés un poco laicos, digamos, mi trasfondo profesional es más bien en el hebreo y en el Antiguo Testamento, entonces de ahí
un poco mi entendimiento de Jeremías, aunque no soy académico especializado en Jeremías como tal, pero su uso, sobre todo de Jeremías y el Antiguo Testamento en general, Patricio, simplemente por el hecho de ser irlandés, pues no tengo excusa por no conocer sus escritos y eso fue un poco fuera de mi campo en la cosa que me gustaría escribir de forma un poco más profesional y con más confianza, fue un poco reto para mí publicar algo en cuanto a Patricio, porque no soy nada de especialista en el tema, pero sí a nivel, digamos, máster y lo que cada uno tiene que cursar en el máster en seminario, pues tengo lo básico de historia de la iglesia en esa época, aunque es verdad que normalmente en instituciones evangélicas y protestantes no profundizamos mucho en esa época. Normalmente son los primeros 2 o 3 siglos y saltamos hasta la Reforma. Eh, y yo me di cuenta también de ese hueco en mi propia formación y por mis propios intereses quería profundizar más. Y Mm, eso ha sido una oportunidad de hacerlo. ya. Es muy interesante, me gustó este artículo porque es un buen ejemplo de este. En español creo que sería algo parecido a cross-fertilización, algo así, ¿no? Que tú eres experto del Antiguo Testamento y Patricio usa el Antiguo Testamento, así que la mayoría de la gente entra en los estudios de Patricio por la historia de la iglesia, pero tú estás entrando desde otra perspectiva del Antiguo Testamento, así que es un buen ejemplo de este eh, enriquecimiento Mm. bueno, de ambos campos, ¿no? Tanto de teología histórica como de la recepción de Jeremías en la Exacto. iglesia. Mm. Bueno, cuéntanos entonces un poco del artículo. Cuéntanos qué es el argumento, qué es lo que quieres argumentar, cuáles son algunos de los hallazgos más importantes. Cuéntanos un poco del artículo. Mm. Sí, pues en primer lugar ofrezco un poco un panorama de la vida muy, muy brevemente, de su vida y sus 2 escritos grandes que tenemos. Em, el trasfondo histórico y el motivo por el cual escribió los dos. Y después entro en su uso de Jeremías como tal. Un poco panorama también de algunos temas claves del libro de Jeremías. Y básicamente destaca su afán, que básicamente todos deberíamos conocer de Patricios en cuanto para las misiones y cómo se situaba él mismo dentro de la propia historia de la redención, ¿no? Fue súper interesante ver cómo él se entendía como parte de esta historia de redención. Él se veía a los límites de la tierra, en Irlanda, tan lejos de todo, aunque vaya de Inglaterra a Irlanda hay poco agua, pero y en los límites del tiempo también, el fin del mundo. Él se entendía como en un momento escatológico y aún así, es un poco como la vida de Pablo al final de su vida, en segundo Timoteo, está deseando tener más literatura, los libros, los rollos, tráeme todo, Timoteo, aunque estaba a punto de morir y terminar su carrera, y terminar su vida. Pues Patricio un poco igual, él entendía que el mundo estaba a punto de terminar con sus misiones, su obra misionera en Irlanda, y aún así, pues su afán no solo para las misiones, sino también entendimiento teológico, un poco ese intelecto y espiritualidad a la vez, el discipulado en la iglesia primitiva de Irlanda. Como digo, los escritos lleno de citaciones y textos bíblicos. Yo creo que estadísticamente, pues Romanos y Salmos se citan más, pero Jeremías me impresionó bastante que em, se entiende como siguiendo un poco la vida, la historia de Jeremías como su perfil, su crianza incluso, su familia, y además ese de encontrarse en los fines del tiempo, en la obra misionera ahí en Irlanda, como hay un pasaje en Jeremías muy famoso que habla de el Señor hablando, no se me conocerá como el Dios que os trajo de Egipto, sino el Dios que os trajo
a la tierra de vuelta de toda la tierra. Entonces, pues Patricio entendía que su obra misionera pues estaba cumpliendo con lo mismo, ¿no? De esa cosecha de las naciones, eh, concretamente en Irlanda. Entonces, un poco esa va de esa descripción de los temas en Jeremías y después cómo Patricio aplica los mismos temas. Pues y déjeme añadir también para los oyentes que ese artículo es segundo o tercer apartado, tiene una buena sección, un buen resumen de este tema del éxodo y del exilio en el propio Antiguo Testamento. Así que para los aficionados del Antiguo Testamento, un buen resumen de este tema también. Yo he leído las obras de las dos obras que tenemos de Patricio. Pero no me daba cuenta de que también, bueno, de que él citaba más, o bueno, igual, no sé el número exacto, pero y citaba mucho también los Salmos y Romanos. A lo mejor, no sé, una pregunta justa a preguntarte sin, sin preguntarte antes, pero ¿qué sabemos de sus citas de los Salmos y de Romanos? En cuanto, si es verdad que Jeremías había formado su manera de verse. ¿Se puede decir lo mismo de los Salmos y de Romanos, que él se vio fuertemente identificado con estos dos libros también, o es algo único a Jeremías, o a lo mejor no se sabe, no se ha estudiado todavía? No, no, bueno, yo personalmente no he estudiado justamente estos dos temas. Me gustaría hacer algo relacionado con los salmos en un futuro próximo. Pero me puedo imaginar que los mismos temas que salen pues, a lo largo del Salterio de la vuelta del exilio, ¿no? El fallo del linaje davídico y la vuelta a la tierra, la vuelta a que el Señor sea rey, no solo un rey davídico. Y esa vuelta del exilio y la cosecha de las naciones, que también se menciona en muchos salmos, que me puedo imaginar que eso también juega un papel y los mismos temas en Romano. No sé exactamente si de memoria si cita esas ideas de Romano, pero eso de ofrecer los gentiles al Señor como esa cosecha de sumarse a la iglesia global, Romanos 15. Me imagino que será algo parecido, pero también trata de otro tema teológico, no solo las misiones y la escatología, sino también pues lo que sería la Trinidad, teología propia de Dios y otros temas. Entonces no sé con seguridad si es justamente esos temas, pero se puede imaginar que va por la misma línea. Sí. Hmm. Muy interesante cómo nuestras experiencias afectan la manera en la que leemos la Biblia. Muy interesante eso. Y Mm. viceversa, cómo la Biblia cambia nuestra perspectiva de nuestras experiencias. Eso es muy interesante. Ahí tenemos otro artículo, seguro. Em, bueno, cuéntanos, ya que tenemos este artículo, e insisto que es, que yo sepa, uno de los primeros artículos en español sobre Patricio. am, ¿Ahora qué? ¿Qué podemos hacer con este artículo? ¿Qué podemos hacer a nivel académico? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sería el próximo, la próxima publicación sobre Patricio o sobre la recepción de Jeremías o lo que sea? Y también a nivel eclesiástico, digamos, ¿qué puede hacer la Iglesia con este artículo? Cuéntanos un poco de ahora qué podemos hacer con este artículo. Mm. Sí, bueno, me gustaría empezar hablando en cuanto a nivel práctico para la iglesia, porque por eso básicamente escribí el artículo. Nos da una perspectiva clara en cuanto a la oración en la vida de Patricio. Em, pero además, como una espiritualidad fuerte, pero además un intelecto serio y un estudio de las escrituras serio también, y una teología fuerte y firme. Creo que nos da un empujón también a las misiones, incluso en el caso suyo, pues cruzando fronteras intencionalmente.
una vez como esclavo sin su voluntad y la segunda vez pues él eligiendo salir de su zona de confort, de su casa y ir a vivir entre ellos, ¿no? Los otros. Y termina reconociéndose como parte de ellos. En una de sus obras habla de sí mismo como nosotros los irlandeses y me resulta curioso que termina identificándose como uno de ellos. Creo que pues nos da unas directrices en este, o sea, unas reflexión, el punto de reflexión en estas áreas. Y en cuanto al lado académico, pues para seguir profundizando en este, creo que pues, sobre todo, como tú ya sabes, esa parte de la historia, estos siglos oscuros, digamos, que pasamos un poco por alto, porque en la opinión de algunos no son muy interesantes. Y para mí, sobre todo, el movimiento misionero de Irlanda es impresionante, en el siglo cuarto al sexto, séptimo. Hay muchos más, digamos, discípulos de Patricio, Colomba, Colombanas, Bridget, Killian. Hay mucho su obra pues afectando a básicamente toda Europa, pero a la vez con una teología firme. Y muchas veces pensamos en Irlanda en aquel entonces pues un país muy católico y tal, pero realmente las raíces y la estructura católica no tomaba raíces hasta el siglo XI-XII como tal. Evidentemente semillas de lo mismo antes, pero realmente una iglesia primitiva, digamos, lo que pensaríamos del primer siglo, pues ahí en Irlanda pasó en el cuarto, quinto siglo. Sí, sobre todo esa idea de no separar la espiritualidad, misiones, cosas prácticas, oración, con el intelecto y una teología firme en cuanto a los temas importantes de teología, pero teología aplicada a la vida de la iglesia e incluso a las misiones internacionales. Muy bien, muy interesante. Pues, Ian, muchas gracias por servir a Ok. la iglesia en esta manera de dedicar muchas horas a investigar, redactar, redactar este artículo y ahora está disponible a todo el mundo. Así que muchas gracias y bueno, tenemos ganas de recibir futuros envíos de ti sobre el Antiguo Testamento, sobre Patricio, sobre cualquier tema. Así que muchas gracias a ti. Ah, Y gracias a los oyentes por habernos acompañado y nos veremos aquí en el próximo episodio cuando hacemos más entrevistas de más autores que publican en la Revista Evangélica de Teología. Y os recuerdo que se puede descargar gratuitamente desde la página web de la Alianza Evangélica Mundial y también se puede comprar ejemplares. No tengo uno conmigo, debería tenerlo, pero no. Se puede comprar ejemplares de la revista en Amazon. Así que aquí te esperamos para la próxima entrevista.